Me llamo Fatou Dieng, soy de Senegal, tengo 31 años y mi tienda se llama Kër Fatou, que significa la casa de Fatou. ¿Cuánto hace que llegaste? Yo llegué en España en 2011, después de tener mi bachillerato en Senegal. Decidí marcharme en Europa para seguir mis estudios. Primero quería irme en Francia, pero ahí no me dieron el visado y mi única opción era venir aquí en España, ya que mi familia vivía aquí. ¿Por qué te viniste? Me vine, como lo he dicho antes, para seguir los estudios, porque en 2011 tuve mi bachillerato en Senegal y para mí era como salir y tener más oportunidades de seguir los estudios. ¿Qué barreras te encontraste? ¿Cómo te sentiste en tus primeros meses o años aquí? Vale, yo cuando llegué, la verdad me sentí súper arropada porque estaba mi padre, mis hermanos, mi familia. En esta parte sí que no he sentido como un vacío de decir, jo, estoy aquí sola sin familia. Yo llegué, estaba en la casa de mi padre, estaba con mi familia y en este sentido la verdad me he sentido súper bien. Pero en lo que es ciudad era un cambio de salir de Senegal, del calor y de venir aquí con el cambio climático. La gente en sí también había cambios y en este sentido sí que te cuesta como integrarse. Dices, es un cambio al final. Yo cuando llegué era el idioma de irme a querer seguir los estudios y no poder hablar. Y mi primer año porque cuando llegué era meterme a estudiar el idioma. Perdí un año de mis estudios por poder hablar el castellano. Empecé en 2012 a hacer el curso de técnico superior y era súper difícil por mí enterarme de lo que estaban diciendo y de decir lo que quería, porque el idioma era para mí una barrera súper grande. ¿En qué momento decidiste emprender? Yo decidí emprender después de dar a luz a mi hija, porque yo estaba trabajando en una empresa, de ahí se me terminó el contrato con 6 meses de embarazo y para mí era como las cosas se venían como cada vez más difícil y pensé, ¿dónde voy yo, mujer africana, con 2 hijos, con todas estas barreras que tengo, dónde voy a encontrar trabajo? Y como lo de emprender siempre ha sido algo que lo tenía ahí, porque siempre he querido abrir un restaurante, pero cuando nació mi hija para mí era como el restaurante no era una idea, porque con un bebé no puedo ir en un restaurante. Y como antes estaba vendiendo telas y cositas así por internet, dije, yo creo que me voy a descartar más por una tienda de telas y de accesorios africanos. Y de ahí empezó la aventura. ¿Hiciste algún curso relacionado con el tipo de emprendimiento? Sí, el curso que hice, al hacer lo que es el plan de negocio, tienes que hacer un curso presencial y un curso online. Y yo anteriormente estudié técnico en comercio internacional. Y después también hice otro curso online de diseño y moda para un poco enterarme porque mi idea es fusionar la moda con las telas africanas, así que tengo que saber un poco de moda, de diseño, ver lo que se lleva, lo que no se lleva, para poder hacer bien los diseños. ¿Qué barreras te encontraste al inicio de emprender, de abrir el negocio o de decidir que querías emprender? Vale, primero los barreras han sido como tema administrativo, que antes de abrir la verdad que ha sido como pegas de no, eso no, te falta esto, primero por papeles tienes que cambiarte tu NIE, porque yo lo tenía de cuenta ajena y ahora lo tienes que cambiar de cuenta propia, tienes que demostrar que este negocio va
salir adelante, aunque tú no sabes si vas a salir adelante o no, pero tú lo tienes que demostrar para que te pueden dar este NIE. Y ha sido súper difícil hacer este trámite, porque para mí era como iba, llevaba todo lo que pedían y te pedían más. Había momentos que me quedé como, no voy a poder, no voy a poder seguir. Y después al empezar también ha sido, la verdad la gente lo ha cogido muy bien, pero a veces la gente viene a preguntarte si es tu negocio, si hay alguien atrás que te está ayudando, si lo lleva a una asociación, ¿sabes? Como poniéndote en duda tu capacidad de poder hacer esto. Y para mí ha sido súper difícil esto. ¿Participas en algún colectivo de forma activa? Vale, yo antes sí participaba más activamente, ahora con la tienda la verdad que estoy muy, como participo menos. Tengo una asociación de mujeres que hacemos por el barrio actividades y también participo ahora estoy más activo en la caja antirracista que hemos empezado en la pandemia para ayudar a nuestros hermanos que estaban pasando por momentos malos. Y voy colaborando también con otros organismos, estoy con Médicos del Mundo, con COPS, pero la verdad ahora mismo colaboro muy poquito por la tienda. ¿Y cuál es, así resumidamente, cuál es tu visión general en torno al papel de la mujer migrante emprendedora? Vale, el papel de las mujeres lo veo súper difícil, tenemos muy poquitos recursos, las cosas nos cuesta más, si le cuesta a un hombre uno, a nosotros nos cuesta como del 10, porque no nos dan los recursos. Muchísimas mujeres vienen aquí reagrupadas por sus maridos para cuidar a sus hijos o para estar en casa, y a esta mujer le cuesta primero entender el idioma y después no puede salir a buscar un trabajo, y para esta mujer emprender en un país que no es suyo lo veo es súper difícil. Yo creo que nos tienen que dar como más recursos, tenemos que salir a ver lo que hay fuera, porque quedarnos en casa la verdad no vamos a salir adelante. Y también tener referentes, como le decía antes, necesitamos mujeres que han logrado algo para poder apoyarnos. Yo cuando empecé, la verdad no tenía con quién decir, esta mujer ha hecho esto y yo puedo hacerlo. Para mí era como, no tenía dónde apoyarme, y me gustaría que las mujeres pudieran tener esto conmigo. Yo cuando empecé a abrir, venían mujeres y me preguntaban, Fatu, yo estaba pensando también en abrir, y para mí era un orgullo que me vienen a decir, quiero abrir algo, ¿cómo lo has hecho? ¿Dónde has empezado? Y yo les daba toda la información que yo creo que les va a poder valer, porque era como, eso es mi lucha, que las mujeres podemos salir, hacer nuestras cosas y luchar por nuestros derechos. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, solo dar las gracias a vosotros y a todos los clientes de Kerfatu, que la verdad después de la pandemia las cosas han estado súper mal, pero por el apoyo de la gente hemos podido salir adelante y hemos podido seguir con la lucha y con los sueños de la tienda. Y también decir que esto no se acaba aquí, siempre hay proyectos, seguimos luchando por los derechos de las mujeres, que aquí yo creo que necesitamos recursos, necesitamos más apoyo y más ayuda, porque para una mujer europea las cosas están difíciles y para una mujer africana está muchísimo más difícil, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta y dar más recursos para que estas mujeres puedan salir adelante. Así que os doy las gracias por todo. Muchas gracias.